En lo profundo del Himalaya, donde las gélidas cumbres ocultan uno de los misterios más persistentes del mundo, el abominable hombre de las nieves. Desde la mano momificada de Pangboche hasta las huellas gigantes en la nieve, exploraremos un siglo de avistamientos, pruebas de ADN y engaños descarados. ¿Es el Yeti un oso prehistórico, una leyenda o la encarnación de lo desconocido en nuestro planeta? Acompáñanos en este viaje para desenterrar la verdad detrás de la mítica criatura, donde la ciencia y el folclore se encuentran en la cima del mundo. El Yeti, nacimiento de una leyenda global. Sin resolver, pero te encantan los grandes titulares, entonces escucha. Una mala traducción creó uno de los monstruos más famosos del mundo. Todo comienza en el Everest. En 1921, una expedición británica buscaba una ruta al Everest, encontró huellas enormes. El líder, Charles Howard Bury, supuso que eran lobos, pero los guías locales culparon a Meto Kangmi, una criatura salvaje legendaria. El periodista Henry Newman tradujo mal Meto como abominable y bautizó a la criatura como el abominable hombre de las nieves, y el mito se hizo mundial. Simio imponente, pelaje blanco, pelaje marrón rojizo, pero la evidencia sólida siguió siendo escasa. La pista más famosa: las fotos de 1951 de Eric Shipton, de huellas de gran tamaño, casi el doble del ancho de un humano, que cimentaron el misterio para el siglo XX. ¿Hecho? ¿Folclore? ¿Un error fabuloso? Las montañas todavía no lo dicen. El enigma del Yeti, un recorrido milenario. En el Yeti, o el abominable hombre de las nieves, como una criatura real, se remonta a la antigüedad, mucho antes de que exploradores occidentales encontraran sus supuestas huellas. Una de las primeras referencias data del año 326 a.C., cuando, según la leyenda, Alejandro Magno exigió ver a la criatura tras invadir el subcontinente indio. Los habitantes locales, sin embargo, se negaron a cumplir su petición, argumentando que el ser no sobreviviría a altitudes más bajas. Con el paso del tiempo, los relatos sobre la criatura persistieron y evolucionaron. La mitología local fue refinando la leyenda, categorizando distintos tipos de yetis, como el Mekte arquetípico, el más pequeño Te Ima y el gigantesco Dzu-Te o Nialm. A medida que la religión budista se expandía por la región del Himalaya, la leyenda del Yeti se integró en su mitología, y las creencias locales incluso sugerían que avistar a la criatura traería mala suerte. La leyenda del Yeti se mantuvo relativamente inalterada durante siglos hasta la llegada del siglo XX, que demostró ser un período de gran interés para la criptozoología. El periodista Henry Newman impulsó la popularidad global del mito al acuñar el término abominable hombre de las nieves en 1921. 2 décadas después, el misterio se intensificó cuando 2 excursionistas reportaron haber visto 2 motas negras desplazándose sobre la nieve del Himalaya, alimentando aún más la curiosidad pública. El punto de inflexión en la atención mundial se produjo en 1951, cuando el alpinista Eric Shipton capturó la famosa imagen de una huella gigante y misteriosa en la nieve. Estas fotografías, combinadas con la histórica primera ascensión al Monte Everest solo 2 años después, concentraron una atención sin precedentes en la remota región y en la posibilidad de que el legendario Yeti realmente habitara esas cumbres heladas. La búsqueda reglamentada del Yeti. Desde los años 50, el Yeti no era solo una historia de fogata, era un dolor de cabeza logístico. Tantas expediciones extranjeras estaban pisoteando el Himalaya. Nepal tuvo que intervenir y decir: está bien,
Si van a cazar una leyenda, lo van a hacer según las reglas. En 1959, la Embajada de Estados Unidos en Katmandú envió un memorándum a Washington, Nepal. Tenía reglas oficiales para el Yeti. Regulaciones reales. Regla número 1. Paguen. Cualquiera que saliera a buscar a la elusiva criatura necesitaba un permiso del gobierno y costaba 5,000 rupias. Esa tarifa no era solo un impuesto. Ponía la búsqueda en el registro y bajo control. Regla número 2. No le disparen al mito. Matar o disparar a un yeti estaba estrictamente prohibido, a menos que fuera en defensa propia en una emergencia. Podías fotografiarlo. Incluso podías intentar capturarlo vivo, pero cada foto, cada fotograma de película debía ser entregado a las autoridades. Regla número 3. Controlen la narrativa. Cualquier noticia e informe que ofreciera evidencia real de la existencia del Yeti también debía ir directamente al gobierno nepalí. En otras palabras, si la leyenda resultaba ser real, el primer borrador de la historia no iba a ser escrito por buscadores de emociones. Piensen en lo que eso significa. Nepal no solo estaba manejando turistas, estaba manejando un mito global, equilibrando la curiosidad, la soberanía nacional y la propia naturaleza salvaje. Un país con algunos de los picos más altos del mundo decidió que la historia más salvaje del mundo necesitaba un permiso. ¿Y ese memorándum de la Embajada de Estados Unidos? Se lee como una cápsula del tiempo. El momento en que el folclore obtuvo un número de archivo, una tarifa y un conjunto de protocolos. El Yeti podría ser un misterio, pero el papeleo era muy real. Así que, si estabas persiguiendo huellas en 1959, necesitabas más que valentía y una cámara. Necesitabas un sello, una promesa de no apretar el gatillo y la comprensión de que si encontrabas algo, las primeras personas en enterarse no serían tus patrocinadores. Estarían en Katmandú, Mito o quizás más. De cualquier manera, En busca del Yeti, el incidente de Pangboche. al Yeti. Todos sueñan con pruebas, pero lo que un dedo desató es más extraño que la bestia. En el monasterio de Pangboche, monjes de la montaña custodiaban lo que los lugareños afirmaban era una mano de Yeti. El explorador Peter Byrne quería pruebas y un pedazo. Después de donar al monasterio, logró cortar un dedo y sacarlo de contrabando. Entra Hollywood. James Stewart, amigo del patrocinador de la expedición Tom Slick, escondió el dedo en el equipaje de su esposa para pasar la aduana nepalí. La reliquia desapareció en manos privadas, alimentando décadas de misterio, alimentando décadas de pruebas, alimentando décadas de controversia y una historia a partes iguales: mito, ciencia, un pequeño y atrevido. El misterio del Yeti, pruebas, pistas falsas y escepticismo. La búsqueda del Yeti continuó en la década de 1960, atrayendo la atención de figuras legendarias del alpinismo. Sir Edmund Hillary, el primer hombre en coronar el Everest junto a Tenzing Norgay, se sumó a la expedición con la esperanza de resolver el enigma de las extrañas huellas que habían observado durante su ascenso histórico. Hillary regresó de su búsqueda con un nuevo espécimen, un supuesto cuero cabelludo prestado de un monasterio en Kumjung. Sin embargo, este objeto resultó ser tan ambiguo como la mano de Pangboche. Las pruebas científicas no tardaron en revelar la verdad, dictaminando que la piel con forma de casco pertenecía a un capricornis, un tipo de cabra montesa conocida comúnmente como cerau. Con el tiempo, el análisis forense también desmitificó la mano de Pangboche. Pruebas de ADN realizadas en 2011 confirmaron de manera concluyente que los restos momificados no eran de una criatura desconocida, sino que eran de origen humano. El escepticismo científico comenzaba a ganar terreno frente a las leyendas. Incluso las famosas huellas que alimentaban la imaginación de los exploradores tenían explicaciones mundanas.
Los expertos sugirieron que las impresiones individuales y distorsionadas podrían ser el resultado de la caída de rocas o del derretimiento de la nieve. Las huellas múltiples, que parecían ser de una criatura grande, se explicaron como el rastro de animales cuyas patas delanteras y traseras caían en un patrón superpuesto. El doctor de la expedición de Hillary, Michael Ward, incluso planteó que podrían ser huellas de pies humanos con malformaciones. A pesar de la falta de pruebas físicas concluyentes, los avistamientos persistieron. En 1986, el físico inglés Anthony Wooldridge afirmó haber visto un yeti durante una carrera benéfica, logrando incluso tomar fotografías del supuesto encuentro. Ese mismo año, el aclamado alpinista Reinhold Messner, famoso por escalar el Everest sin oxígeno, relató su propia experiencia cercana. No obstante, estos avistamientos también acabaron por desvanecerse bajo el escrutinio. Messner pasó años buscando sin éxito otra prueba, y la conclusión de la historia de Wooldridge fue que su fotografía no captaba al Yeti, sino un afloramiento de roca de forma inusual. El misterio del Yeti sigue siendo más un asunto de fe y folclore que de evidencias. Un híbrido prehistórico o un oso común. La ciencia tras la leyenda. Los relatos de segunda mano sobre avistamientos de yetis son frecuentes y a menudo fantásticos, como el testimonio de Ansering Sherpa, quien describió a estas criaturas como fuertes, del tamaño de un niño de 7 años y con poderes mágicos que les permiten paralizar a sus víctimas antes de devorarlas. Estas narrativas folclóricas, que incluyen elementos sobrenaturales, persisten a pesar de la falta de evidencia tangible. La fascinación por el Yeti ha demostrado ser resistente a la desacreditación científica, incluso cuando supuestas pruebas irrefutables, como los nidos presentados en una conferencia de criptozoología en Siberia en 2011, resultan ser engaños, en este caso, un truco publicitario orquestado por autoridades rusas y expuesto por el antropólogo Jeff Meldrum. El interés no disminuye. La criptozoología está plagada de fraudes motivados por la fama y la fortuna, como el caso de 2010 en China, donde se presentó una civeta sin pelo como un yeti de 4 patas. Sin embargo, a pesar de los engaños, el yeti ha sido objeto de una notable cantidad de investigación científica rigurosa que ha arrojado luz sobre la posible identidad real detrás del críptido. Un avance significativo se produjo en 2013, cuando el genetista de Oxford, Brian Sykes, analizó decenas de muestras de evidencia de Yeti. 2 muestras de pelo, una del Himalaya occidental y otra de Bután, arrojaron un resultado sorprendente. Coincidían genéticamente con un oso polar prehistórico que se creía extinto hace al menos 40.000 años. Sykes propuso la teoría intrigante